El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. En la primera vuelta presidencial en Colombia hubo un claro ganador, Gustavo Petro. Con más de 8 millones de votos, el candidato del pacto histórico superó la votación histórica de los sectores progresistas, siendo el principal candidato para gobernar desde la Casa de Nariño los próximos 4 años. En segundo lugar, quedó Rodolfo Hernández, un político que se ha presentado como un outsider, pero lo acompaña a buena parte de los partidos políticos tradicionales, además de profesar profundas apuestas autoritarias. Así pues, la segunda vuelta de este 19 de junio será definitiva para el devenir de la historia colombiana. Mi nombre es Angie Ordóñez, este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos de las propuestas económicas de Gustavo Petro para la presidencia. En esta ocasión, contamos con alguien de la casa, Manuel Salinas. Él es economista de la Universidad del Valle y cuenta con un máster en economía de la Universidad ICESI. Hola Manuel, es un gusto tenerte con nosotros en El Mundo en Claroscuro. Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es un placer siempre poder charlar y hablar con ustedes de estos temas. En este podcast nos gusta comenzar por lo básico. Esto con el objetivo de lograr un entendimiento común sobre el tema del día. En este sentido, quisiera que nos contaras a qué nos referimos como propuestas de orden económico dentro de un programa de gobierno. Las propuestas de orden económico que debe tener un plan de gobierno de un candidato presidencial tienen que buscar, si podemos definirlo así, unos objetivos primordiales, ¿no? Entonces el objetivo primordial es garantizar las condiciones para que haya un crecimiento económico que desemboque claramente en un desarrollo económico de la nación, procurar y velar por la estabilidad macroeconómica del país. Creo que es algo, un deber de todo gobernante, eh, digamos así, del Ejecutivo, mantener esta estabilidad macroeconómica. Y tercero, digámoslo así, atacar las principales problemáticas en términos económicos, socioeconómicos que tenga el país, en términos de desigualdad económica, acceso a bienes y servicios, eh, y bueno, y el crecimiento económico, que es en últimas lo que permite pues un acceso a mayores condiciones materiales dentro de un país. Entonces, un gobierno debe diseñar un conjunto de políticas y un conjunto sí, de políticas públicas y de estrategias para lograr esos tres, digámoslo así, objetivos o primordiales que debe tener este plan. De acuerdo, y entonces, teniendo en cuenta que para tener una salud en términos económicos es necesario la implementación de políticas de orden económico, ¿cuáles serían esos ejes principales de la propuesta económica de Petro para estos 4 años de gobierno? ¿Cómo va a asegurar esos objetivos? Ok, yo del plan de Petro veo que está centrado sobre todo en el último, digámoslo así, objetivo que nombré, que fue atacar como esas problemáticas que tiene actualmente la economía colombiana, sobre todo en términos de desigualdad. El plan de Petro está muy enfocado
en darle como ese acceso y esa participación a sectores excluidos de la sociedad. Entonces encontramos que hay un papel predominante de las mujeres como, digamos, un eje de generador de riqueza, y también que está excluido las economías del cuidado, las mujeres campesinas, y bueno, y todas las mujeres que, digamos así, participan de los circuitos económicos. Entonces yo veo el programa de Petro muy enfocado en darle esa preponderancia a, bueno, hay que incluir a unos sectores de la sociedad que han estado históricamente excluidos. También están las minorías étnicas, los jóvenes también, que muchas veces están expulsados del sistema económico, dado que no encuentran trabajo. Y además también le da una fuerte protagonismo al medio ambiente, que digámoslo así, hoy en la política, digámoslo así, nacional, existen ecosistemas y recursos naturales que son sujetos de derecho. Entonces, hoy en el programa de Petro se está haciendo una preponderancia al medio ambiente como un eje no solamente de preservación, sino que también que nos permita vivir mejor, ¿no? O sea, de allí también puede ser una fuente de crecimiento económico. Entonces, eso, digámoslo así, enlazado con el primer objetivo, digámoslo así, que definí, que es que un plan de gobierno tiene que buscar el crecimiento económico, pues también está muy ligado, ¿no? Porque el crecimiento económico tiene que ser responsable con el medio ambiente. Digamos que ya no nos podemos dar esos lujos de unas décadas pasadas en las que definitivamente el medio ambiente estaba en un segundo plano a la hora de hablar de crecimiento económico. Entonces no pensábamos en tecnologías responsables con el ambiente, con un manejo responsable también de los desechos, en crear economía cíclica, de reciclar. Entonces el programa de Petro está muy enfocado en un respeto y en una preservación del medio ambiente, y digámoslo así, eso está ligado al cambio climático. Digamos que es una problemática no solamente del país, sino del mundo. Entonces está poniendo un programa económico en la agenda global que tiene que ver con el cambio climático y bueno, y todo lo que eso conlleva, la destrucción de ecosistemas, que finalmente pues afectan la calidad de vida de las personas y de los que habitamos el planeta. De todas esas propuestas me gustaría que nos detuviéramos en lo tributario. ¿Cómo es la relación entre una posible reforma tributaria y una mejora en la calidad de vida de los colombianos? Bueno, digamos que eso es un tema muy discutido en el país. Digamos, venimos de gobiernos que prácticamente hacen una reforma tributaria cada año, precisamente porque desde los años 90 el crecimiento del Estado ha sido enorme, no solamente en la atención, digámoslo así, de las necesidades de las personas, sino en términos burocráticos y en cómo se ha descentralizado el gobierno en el país. Entonces, hay unas necesidades fiscales que tienen que ser, digámoslo así, para que, digamos, todo gasto tiene que ser cubierto por un ingreso, y en ese caso este ingreso son los ingresos fiscales, los impuestos que tiene que pagar, digámoslo así, la sociedad. Entonces, la propuesta de Petro está encaminada a que haya una mayor justicia tributaria. ¿Qué se refiere a justicia tributaria? Pues que cada quien pague de acuerdo a sus capacidades, ¿no? O sea, poder que los que tienen más paguen más, y digamos, y los que tienen menos, digamos, de alguna manera contribuyan, pero también sean los más beneficiados de ese sistema tributario. Hoy, en las mediciones que hace de la desigualdad, que es el índice de Gini, es el índice, digámoslo así, preferido o perfecto para definir la desigualdad económica, antes y después de impuestos no hay mayor cambio. O sea, es decir, el sistema de transferencias y de impuestos que tenemos actualmente
no está contribuyendo a reducir la desigualdad. Entonces, el programa de Petro busca sobre todo en poner una carga tributaria mayor a las grandes fortunas, a los ingresos que provienen de dividendos bueno, y eliminar las exenciones tributarias que existen hoy. Entonces él dice que lo primero que haría es quitar la actual reforma tributaria, o sea, digamos, el estatuto tributario que está hoy vigente, dado que esa última reforma tributaria lo que hizo fue poner unas exenciones tributarias sobre todo a unos sectores económicos específicos y el recaudo cayó. Entonces, él busca incrementar ese recaudo a través de la eliminación de las exenciones tributarias, imponer más impuestos a las grandes fortunas, a los dividendos y bueno, y revisar todo lo que tenga que ver con el impuesto a la renta a personas naturales y jurídicas que se ajuste, digámoslo así, a las capacidades adquisitivas o de ingreso que tenga cada grupo. De acuerdo, pero entonces en ese caso nosotros podríamos concluir que la reforma tributaria es una reforma que ha privilegiado a estos sectores económicos como, como los empresariales, en este caso también tenemos a Rodolfo Hernández dentro, porque ha sido beneficiados por esa reforma tributaria y que además lo que se ha hecho es que las personas naturales que no tienen dividendos, que no tienen patrimonio, estén pagando más. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos concluir que Gustavo Petro lo que quiere hacer es equilibrar un poco ese impuesto que tienen, y es el impuesto a la renta que se tiene y también a la propiedad, ¿cierto? Y también a las fortunas, ¿cierto? Los dividendos van a estar más gravados porque ellos tienen más y lo que se busca es hacer una redistribución de impuestos, los que ganen más y los que tengan mayores propiedades paguen más y que las personas que tienen menos pues tributen, digamos, de acuerdo a sus salarios y que se logre tener una equidad, una equidad de impuestos para el conjunto de la sociedad, ¿cierto? Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo pienso que el tema fiscal es un tema muy complejo, es un tema, digámoslo así, que incluye no solamente cuáles son los impuestos que hay vigentes, sino también en la efectividad del Estado a la hora de recaudarlos, ¿no? Entonces, hay un apartado en las propuestas de Petro que está dedicado a cómo mejorar ese recaudo, cómo evitar la evasión, porque si también evitamos la evasión, también incrementamos el recaudo, ¿no? O sea, no es necesario ir incrementando tasas o cuáles son los bienes o quiénes son las personas gravadas, sino que si hacemos un sistema de recaudo más eficiente, pues vamos a tener mayores ingresos tributarios. Entonces, digamos que la política fiscal que se propone Petro en ese sentido busca no solamente imponer más impuestos digamos, gravar a más personas o gravar estas fortunas, sino que también hacer más eficiente el sistema de recaudo. Hoy las, em- hoy las empresas, digamos, son los que soportan una carga tributaria en importante. El problema está claramente que hay evasión, o sea, hay maneras de eludir, de evitar pagar estos impuestos. Eso es algo en lo que cualquier gobierno, el que llegue, tiene que trabajar. Y bueno, las personas naturales, hoy los topes se han reducido en términos de quienes declaran y quienes pagan. Y yo digo que eso esté mal, o sea, digamos que el mensaje más que esté bien o esté mal, es que haya justicia tributaria, o sea, la carga no puede ser trasladada a las personas que, digamos, están emergiendo o están, digamos así, recibiendo un salario, sino que, hey, tenemos un problema estructural en el que existe una desigualdad enorme y entonces hay un grupo, una cuantía de la población muy reducida
que tiene una gran cantidad de riqueza, ¿no? O sea, entonces, que tienen las mayores rentas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a atacar y luego, entonces, luego sí miremos cómo cada miembro de la sociedad colombiana contribuye a que eso, a que, digámoslo así, los ingresos del Estado sean mayores. Pero si empezamos a atacar directamente es, bueno, no, todos pongamos y sabemos que hay unas personas que tienen muchísimo, finalmente, eh, digamos, no estamos atacando el problema por donde es y eso genera un gran descontento, ¿no? O sea, digamos, el gran descontento del paro del año pasado fue porque venimos de una pandemia, la situación económica no está bien y simbólicamente el Estado llega y dice, vamos a hacer una reforma tributaria donde vamos a cargarle más a las personas naturales o al, digamos, o al ciudadano, digámoslo así, trabajador, pues el mensaje es muy contradictorio. O sea, estoy pasándola mal y el Estado en vez de darme una mano, lo que me está pidiendo es, 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 es más dinero. O sea, es un mensaje que claramente hizo estallar la rabia o, digámoslo así, la indignación de la población. Entonces, el programa de Petro estaba muy encaminado a eso, a hacer una lectura de esos problemas y buscar una receta, digámoslo así, una manera de intervenir eso, buscando resolver ese problema de la injusticia no solamente económica, sino también social, ¿no? O sea, en términos del acceso a las minorías étnicas, a las mujeres, respeto al medio ambiente, en transicionar a otro tipo de modelos productivos. Entonces, por allí está el programa económico de Petro y creo que es muy acertado, o sea, es una muy buena lectura de las problemáticas actuales. Como el tiempo es corto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no podemos extendernos bastante. Ujú. La siguiente es sobre las pensiones. Entonces, respecto a este tema, ¿cómo definirías lo propuesto por Petro y qué beneficios traería a la ciudadanía? Bueno, hoy el acceso a la pensión es muy reducido, ¿no? O sea, la cantidad de población que es formal, que cotiza un sistema de pensiones, llámese el régimen de prima media o el de ahorro individual, pues en palabras más coloquiales, colpensiones o los fondos privados, es muy reducida la población que tiene acceso a eso, ¿no? Precisamente por todo el problema estructural del mercado laboral. Entonces, sumado a ese problema, las personas que hoy están cotizando, digámoslo así, la proyección que pueden tener de pensión al momento de cumplir su edad es muy baja con el sistema privado. Y las personas que están en el sistema de reparto simple o colpensiones, lo que están, digamos, tienen unas expectativas altas de pensiones, pero allí tenemos un grupo reducido de personas. Y precisamente hay personas allí con unos ingresos muy altos. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un grueso de la población que se va a pensionar con muy poco cotizando en el sistema privado. Y tenemos en el sistema público un grupo muy reducido de personas en las cuales también hay personas con muy altos ingresos y que pues van a tener una proyección mucho mejor de pensión. Entonces, la lectura y, digamos la solución que propone Petro a esto es todas las personas coticemos digamos, el régimen público con pensiones hasta un tope, 4 salarios mínimos, y a partir de ahí, si tú ganas más dinero, más de 4 salarios mínimos, pues está en voluntad propia tuya, eh, digámoslo así, ahorrar en el sistema privado. Entonces, ¿qué soluciona eso? ¿Qué soluciona eso? Uno, garantizar una pensión mínima a todos los que tengan, digámoslo así, ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Y lo otro es que reduce esa brecha fiscal que existe hoy actualmente en el régimen público. ¿Por qué el régimen público tiene hoy una brecha fiscal? Porque uno, tiene menos cotizantes que el privado y dos, es el que está
pensionando más a las personas, o sea, tiene, digamos, el valor de la pensión es más alto y más personas están pensionando en este sistema. Entonces, lo que haría esta propuesta de Petro de unificar los sistemas, volverlos complementarios, porque terminamos viéndose complementarios, lo que va a hacer es liberar unos recursos que hoy están siendo financiados digamos, con recursos del Estado, o sea, hay un déficit allí que está siendo pagado con impuestos de todos los colombianos, pasaría a ser financiado por las cotizaciones de las personas digamos, que llegarían a este nuevo sistema unificado. Y bueno, se liberan una cantidad de recursos considerable, estimada alrededor entre 13 y 15 billones de pesos. Y ese dinero, destinarlo a cubrir a las personas que no tienen hoy una pensión, los adultos mayores que no tienen hoy una pensión, y las personas que también, digamos, por las condiciones del mercado laboral, en unos años tampoco van a tener pensión. O sea, en una proyección a 10 años, la población va a envejecer más y no todos están, digamos, insertos en el mercado laboral, entonces no van a recibir una pensión. Entonces, con esos 13 billones podría garantizarse una pensión mínima para personas que nunca han cotizado o no alcanzaron digámoslo así, a cotizar para obtener este beneficio, ¿no? Este derecho, porque la pensión es un derecho en Colombia, ¿no? Entonces, la propuesta está atacando no solamente una cuestión técnica, digámoslo así, una cuestión de cómo administrar los recursos, digámoslo así, de las pensiones, sino también está atacando un problema de inequidad, que hay personas que están por fuera de este sistema y que van a quedar también por fuera del sistema precisamente porque no están insertos en el mercado laboral. Entonces, esta liberación de recursos va a permitir financiar la pensión de personas adultas mayores que no van a recibir pensión, también de mujeres dedicadas a la economía del cuidado, que es no remunerada. Entonces, es una propuesta que va encaminada hacia la equidad y hacia la eficiencia también, si podemos llamarlo de alguna manera. Es una propuesta que no se la inventó él, es una propuesta que también la ha planteado el Banco Mundial, la han implementado también países del llamado primer mundo, y incluso en Uruguay también funciona un sistema muy parecido y tenemos a esta empresa suramericana funcionando allá como una empresa de ahorro privado, pues para los que superan el tope de ingresos, y allá ya no tienen ningún problema. O sea, ellos allá no están protestando ni están diciendo, hey, ¿por qué tienen esta reglamentación? Sino que se adaptan a este sistema. Hay algo que preocupa mucho a la población en general, lo he escuchado y lo he leído, y es qué pasa con lo que yo tengo hoy ahorrado en el régimen privado. O sea, porque esa plata, digámoslo así, es mía. O sea, esa plata es de la persona que cotiza, ¿no? Porque eso es lo que va a financiar en un futuro lo que se te va a dar como pensión. La propuesta de Petro es, listo, usted tiene un dinero hoy, un acervo de capital en los fondos privados, eso no se va a trasladar al sistema público, o sea, sino que lo que va a ayudar a financiar el sistema público son las cotizaciones a partir del momento en que se fusionen los sistemas, o se hagan complementarios. Lo que usted tiene ahorrado es suyo, o sea, nunca deja de ser suyo, nunca deja de ser suyo. Lo que sí es cierto es que a partir de que usted ingrese al sistema complementario, pues las cotizaciones van a ser parte del pago de las pensiones de los que se van pensionando gradualmente con el pasar de los años, ¿no? Entonces, pasamos de un sistema, digámoslo así, de ahorro privado a un sistema más solidario, en el que yo con mis cotizaciones de hoy estoy pagando la pensión de los que están ahora, y en el futuro va a haber una generación que va a pagar también la pensión mía. Y lo que yo tengo ahorrado hasta el día de hoy, si yo soy una persona que está en el sistema privado hoy, lo voy a recibir en el futuro.
ese dinero no se va a tocar, ese dinero no va a ser, digámoslo así, expropiado como se ha hablado desde algunas tribunas políticas y sectores de la sociedad. Bueno, entonces en ese punto yo quería hacer dos precisiones. Una, en el tema de los sistemas de pensiones en Colombia, Colpensiones te da una pensión hasta el momento en que mueras. Entonces, en el momento en que tú entras pensionado y hasta el momento que mueras, Colpensiones se encarga de pagarte esa pensión. A diferencia del sistema privado, porque el privado te da el monto que tienes ahorrado hasta que eso se acabe, o sea, no hasta el fin de tu vida, sino hasta que se acabe, más el rendimiento respecto al riesgo que se tomó, porque ese dinero entra al mercado financiero, en este caso la bolsa, para que digamos, se especule con ese dinero dependiendo de tu franja de edad. Entonces, en ese sentido, también Colpensiones tiene ese déficit porque ha asegurado la pensión de por vida y hasta el momento en que muera la persona de millones de colombianos, a diferencia del privado. Entonces es el primer punto, digamos, para que lo retengan nuestros oyentes. Y el segundo punto viene sobre la especulación. Entonces, el problema es que la responsabilidad de especulación recae sobre la administradora de riesgos, en este caso, de pensiones, perdón, que envía eso a la bolsa y que en eso está teorizado con el profesor Ricardo Bonilla, el profesor César Giraldo, lo han hecho desde la Nacional y que son consejeros de Petro y que eso se hace también porque ellos cobran, estas administradoras de pensiones cobran una comisión y esa comisión es la que se quiere recuperar también desde el Estado. Entonces hay que tener en cuenta que para el sector privado el hecho de administrar esas pensiones también se volvió un negocio. Entonces, eso es lo que hace que se diferencie de sistemas europeos y también que se diferencie de algunos sistemas públicos, porque eso no se ha hecho en Colombia y que al igual que el inmobiliario, ese cobro de comisión y ese cobro, digamos, de la diferencia del monto que tú aportas al fondo de pensiones y lo que se comisiona en bolsa y uno lo puede ver claramente si invito a los oyentes que tienen fondos privados que miren su boletín mensual de pensiones, porque hay una diferencia ahí. Entonces, esa es la búsqueda también, que los colombianos se puedan pensionar en óptimas condiciones hasta el fin de su vida y no hasta donde la plata les llegue. Y esa comisión que viene y que vendría a manos del Estado, ¿cierto? Porque ya no habría un servicio por el cual cobrar, se daría y se ahorraría esa plata para dársela a las personas que necesitan esa pensión, que en Colombia es más del 60%, muy poquita gente está cotizando en Colombia porque la economía colombiana no está sana y eso es el resultado también de la mala administración que se ha tenido con estos gobiernos de derecha. Entonces, esa era como los dos aportes que quería hacer. Lo último, pues la última pregunta viene, ¿qué cambios crees que serían posibles bajo una presidencia de Gustavo Petro? Bueno, digámoslo así, si nos centramos solamente en lo económico, creo que hay un cambio bien importante en el papel que tiene el Estado para poder direccionar la economía, para poder lograr unos objetivos de crecimiento económico, de desarrollo, porque digámoslo así, que los últimos años se ha dejado esto mucho en manos del mercado, ¿no? O sea, el mercado, y bueno, y el Estado solo sale a resguardar las rentas de unos grupos empresariales muy específicos y muy grandes que hay en ese país. Entonces, pienso que las reglas de juego con Petro permitirían un crecimiento sostenible, o sea, respetuoso con el medio ambiente. El Estado fijando, digámoslo así, unos parámetros, unas líneas de qué es lo que espera la nación en términos de desarrollo económico y trabajando de la mano con los mercados y con el sector privado. Creo que en ningún momento
El hecho de que el Estado tome ese protagonismo implica que los privados queden relegados a un segundo lugar. No, no, por el contrario, pienso que se les da una meta, se les da un, un direccionamiento que va alineado a los intereses de todos los colombianos. Entonces, en ese sentido, pienso que es un cambio muy importante. El segundo cambio que me parece espectacular es que se incluyan a más personas, a más colombianos. Creo que la sensación que tiene gran parte de la sociedad colombiana es que está excluida, que está ansiosa de estar, de pertenecer a la nación, de pertenecer a lo que se llama ser un colombiano. Entonces, si se logra articular una política que permita incluir más a las personas, pues vamos a tener una nación mucho más grande, ¿no? Una población también más contenta, más feliz. Entonces, ese esfuerzo por incluir a las minorías étnicas, a las mujeres, a los jóvenes y bueno, y a tantas personas también excluidas y de los circuitos económicos y de la sociedad, darles también una participación política activa dentro de la sociedad, pues es también maravilloso. O sea, creo que eso va a marcar un antes y un después en la historia de Colombia. No digo que vamos a estar muchísimo mejor, pero sí marca un precedente en términos de que las personas van a ser más conscientes de sus derechos y de qué pueden esperar o conseguir del ejercicio político, de hacer el ejercicio político colectivo y también cada uno individual en su día a día. Entonces, ese para mí solamente me quedo con esos dos cambios, ya son muy transformadores en términos de la sociedad colombiana, en cómo funciona hoy la sociedad colombiana y qué vendría después de eso. O sea, yo reconozco que en el programa de Petro pueden haber cosas en las que no estemos totalmente de acuerdo, pero los pasos, digámoslo así, la esencia del programa y de lo que se plantea es muy transformador para la sociedad colombiana y muy esperanzador, más que simplemente genera una transformación, genera una esperanza en la sociedad. Creo que eso lo necesitamos hoy más que nunca en la sociedad colombiana. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros el día de hoy y a nuestros oyentes por acompañarnos. Les habló Angie Ordóñez, este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube, además seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Y a todos y todas a votar este domingo, nuestro futuro está en juego. Hasta la próxima.